Con un cliente estábamos haciendo alrededor de $50.000 al mes y en vez de decirle graba más contenido, poné más plata en anuncios o simplemente contratemos otro closer, mi decisión fue un poco diferente y fue justamente dejar de vender. Y no porque hubiese un problema de demanda, al contrario, había exceso de demanda, sino por la operación que había detrás de ella, que no iba a poder aguantar toda esa demanda. Entonces, esta decisión lo que nos terminó ocasionando fue un buen resultado que se vio reflejado al poco tiempo. Ahora te muestro qué es lo que pasó. Bien. Caso número 2, caso de Luis, un negocio que estábamos alrededor de $30.000 a $50.000 al mes. Frenamos, metimos y creamos una propia aplicación y metimos 2 coaches para estabilizar el piso en $50.000 y tener meses de 60 y 70. Bien, uno usualmente lo que cree es que cuando está haciendo $30.000, $50.000, tiene que meter o hacer más de lo que venía haciendo. Más reels, más contenido, más historias, más anuncios, más equipo comercial. Pero la realidad es que si no sabes identificar dónde está tu cuello de botella, puede ser que esa decisión sea la que te lleve a una catástrofe total. Y te voy a mostrar por qué. Bien. Todo lo de adelante funcionaba. ¿Qué quiere decir? Toda la parte del funnel estaba funcionando. O sea, entraba gente, se nutría gente, se vendía gente, clientes, clientes, clientes. El problema es cuando ese cliente tenía que entrar al funnel de servicio. Esto era un quilombo. Bien, había mucha dependencia del fundador. Y ese era el problema. La facturación estaba en 30-50, la demanda había un montón, la adquisición estaba funcionando, las ventas estaban funcionando, pero había una alta dependencia de Luis. El problema ya no era conseguir más clientes, el problema era que Luis se iba a morir y no podíamos meter más clientes. Y te explico por qué. ¿Cómo funcionan los negocios? Funcionan por pisos y resistencias. ¿Alguna vez has hecho trading o conoces el trading? ¿Entendés más o menos cuáles son los conceptos a los que me estoy refiriendo? Bien, suponete que el piso de los 30 y los 50 es acá. Acá tenemos los 30 y acá tenemos los 50. Nosotros estábamos acá. Bien, estábamos invirtiendo $1.000 en anuncios, estábamos subiendo un reel diario y 3-4 historias por semana aproximadamente y eso nos mantenía acá. Bien, el problema era que el servicio, la operación al día de hoy, no aguantaba más de 20-25 clientes por mes. Lo que pasaba justamente era que si le metíamos más que eso, la dependencia de Luis, que estaba alrededor de un 90%, o sea, estaba metido en el servicio a morir y estaba todos los días ahí. Primero, vamos a hablar de algo importante, el tema del tiempo. Si solamente su tiempo estaba destinado a a dar el servicio, no íbamos a poder vender más, porque la actividad más apalancada que tiene una marca personal y un dueño de negocio es crear más contenido, porque crear más contenido no solo nos trae más gente, sino que nos nutre gente y nos vende gente sin antes entrar a una llamada de venta. La gente va vendida, y no solo eso, una gente que confía en vos, personas que confían en vos, que son felices pagándote, cuando vos les digas A en el servicio, ellos van a hacer A. Y cuando les digas B, ellos van a hacer B. En cambio, si entra una persona fría y te compra porque fue mucha emoción en la llamada, el closer le vendió y súper bien, desconfía o no confía del todo de esa persona. Entonces, si esa persona no confía del todo, capaz vos le decís que haga A y la persona hace B. Capaz le decís que haga C y hace D. Y ahí hay un problema. Entonces, si hay una coherencia en todo el transcurso, desde que es un extraño hasta que es un caso de éxito, todo el tiempo vamos a estar metiendo gente en la parte alta del funnel, donde vamos a estar metiendo gente, extraños todo el tiempo, y después ese extraño se va a terminar convirtiendo en un caso de éxito. Entonces, estábamos en un piso entre 30 y 50. ¿Cuál era el problema? Que yo sabía que si duplicábamos los anuncios, que si desbloqueábamos espacios en el calendario del closer, de la nada íbamos a pegar un salto, íbamos a superar los 50, capaz nos íbamos a encontrar en los 60, capaz nos íbamos a encontrar en los 80. Pero el problema está en que no por conocer los números que me iban a llevar a 60, 70, 100K, significa que yo me iba a poder estabilizar. ¿Por qué? Porque la operación no me iba a aguantar. Entonces, yo iba a pegar un pico de facturación, por ende íbamos a ganar plata. Pero el problema es que cuando al próximo mes, porque esto es un mes, el próximo mes y los meses siguientes, esto iba a ser un problema. Porque si estábamos aguantando una cierta cantidad de clientes, todos estos clientes que ahora iban a venir para el próximo mes, era una masa enorme. Y no había forma de aguantarlo. Por ende nos íbamos a romper. Y no nos íbamos a poder estabilizar en 30 o en 50. Probablemente íbamos a dejar de vender. El próximo mes no hubiéramos podido vender más. Porque no íbamos a dar abasto. No tenía ningún tipo de sentido. Por ende el closer se iba a ir. Porque no le estábamos pagando. Si no tiene llamadas no le estábamos pagando. No tenía ningún tipo de sentido. Íbamos a entrar en una especie de ciclo negativo. En donde el equipo se está yendo porque básicamente no le sirve.
O sea, ¿cómo puede ser que dejemos de vender? No tiene ningún tipo de sentido si yo vivo de las ventas, se me va el equipo. Entonces, teníamos que tener esto controlado para que el closer siguiera, para que el equipo funcionara, pero esto no iba a poder escalar. ¿Por qué? Porque iba a pasar todo este quilombo, se iba a romper el negocio. Y cuando se rompe el negocio, lo que pasa es que hay mucha insatisfacción de los clientes, por ende, muchas caras tristes, muchas personas quejándose, muchos sos un estafador y demás. Y si se te quema la marca personal, se te quema la cara, se te quema el negocio. Porque este negocio de las marcas personales, el infoproducto y demás, es tu cara y es tu nombre. Se te quema tu cara y tu nombre y estás jodido. Así que estas decisiones son clave para que puedas perdurar en el tiempo. Porque lo importante acá no es solo escalar, es que puedas mantenerlo. ¿De qué me sirve un pico de facturación si después en el próximo mes caigo como una bala? No, yo quiero poder escalar, bien, para que en el próximo mes, en vez de volver a bajar acá, no. Yo quiero escalar para que me pueda estabilizar, para volver a escalar, para estabilizarme, para volver a escalar. Y de esa manera, en el tiempo, construyo un negocio que me da plata y lo puedo mantener en el tiempo. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero. Seguimos. El problema justamente no era la adquisición, el contenido funcionaba, leads había un montón, ventas había un montón, era acá en la entrega, mucha dependencia del fundador y en base a mi experiencia el riesgo estaba en meter más volumen. Si metíamos más volumen de clientes, más personas iban a estar infelices y por ende menos tiempo tenía Luis para poder grabar contenido y si no grababa contenido, las ventas iban a bajar. Podíamos meter más plata en anuncios, pero estamos construyendo una marca a largo plazo y para nosotros el contenido es súper importante. Bien, el cuello de botella estaba en la operación, no en la escala. La pregunta clave era, ¿qué pasa si mañana duplicamos las ventas? Si baja la calidad, si Luis trabaja mucho más y si el equipo se satura, más ventas no solucionan el problema. Y esto es muy común en otras personas que te dicen de escalar negocios, que es, no, mete más contenido, mete más anuncios, mete más reel, más historias y demás, y te hinchás a ventas, tenés un buen mes o 2 meses buenos, pero después, ¿quién aguanta todo eso si no estás preparado para esa escala? Si no estás preparado, porque todavía no tenés los sistemas y las bases, no lo hagas, porque te vas a romper. Y acá, lo que tiene este tipo de negocios es que te rompes una vez y te rompes para siempre, porque es tu cara, y tu cara se mancha, y tu nombre se mancha, porque la confianza tarda mucho en construirse, pero que se pierda es de un momento a otro, así que tenés que tener mucho cuidado con esto. Bien, entonces decidimos frenar las ventas. Creo que ya me entendiste por qué la frené. Bien, en un negocio que estábamos haciendo entre 30 y 50, decidimos parar, que es justamente lo que no es común en este tipo de negocios. A veces escalar empieza frenando, no porque el negocio estuviese mal, porque queríamos poder crecer sin romperlo. Sacrificar facturación presente para poder comprar capacidad futura. Eso es vital. Bien, la capacidad antes que el volumen, no al revés, no volumen y después capacidad, porque eso es un quilombo. Está bien que vendas y todavía no tengas los sistemas armados porque todavía no tenés esa información, pero una vez que vendiste ya estás entre 10, 20, 30, ya tenés la información necesaria para saber en dónde estás fallando, qué está fallando, dónde se queda el cliente, por qué se queda el cliente, cómo lo podríamos mejorar, de qué manera. Ya tenés todo como para mejorar. Entonces no esperes a romperte como para recién ahí hacer lo que te genera fricción o lo que sabes que tenés que hacer, porque ahí se esconde el crecimiento, en lo que te da fricción, no en escalar, en meter más ventas. Ahí no está el crecimiento, ese no es el crecimiento. ¿Bien? 4 cambios sobre la operación, ninguno sobre la demanda. Primer cambio fue el producto, hicimos una app propia, se construyó una aplicación propia para mejorar la experiencia y centralizar parte del servicio. Hicimos prácticamente nuestro propio Duolingo, el que conoce Duolingo creo que me entiende, donde nada, todo esto es un juego. Hicimos una aplicación que es literalmente un juego. No existe mejor manera que aprender jugando. Además, esto, como está en el mismo software que tenemos, te hace seguimientos. Bien, si vos no entras a la plataforma durante 3 días, te llega un audio. Si no entras a la plataforma durante 5 días, te llega otro audio y un mail. Si no entras a la plataforma durante 7 días, te llega audio, mail y te llaman los coaches. Nah, es una locura. O sea, no hay forma de que la persona se deje estar. Además, también le llegan seguimientos por hitos de la persona. Si la persona completó algo, le llega un audio felicitándolo. Si la persona completó otra cosa, le llega un audio felicitándolo. Si la persona no se pone las pilas, le llega un audio también diciéndole, che, te la estás mandando acá. Si la persona sigue, le llegan mensajes todo el tiempo, constantemente. Esto es más las 2 coaches que decidimos poner. Metimos 2 coaches que hicimos un filtro enorme porque para nosotros lo más importante es que los clientes tengan resultados. Si los clientes tienen resultados, nosotros sabemos que vamos a escalar. Porque lo importante no es decir que yo tengo el mejor servicio. Lo importante es que los clientes digan que mi servicio es el mejor. Ahí está la diferencia. Lo primero es querer vender y es humo y todo el mundo puede decir que es el mejor. Pero el pez muere por la boca. Así que tened cuidado con lo que decís. Lo importante es que las personas hablen bien de vos.
no vos tengas que hablar bien de vos, porque eso habla mucho de quién sos como persona y qué es lo que tenés. Así que tengan cuidado con el que todo el tiempo se está nombrando al mismo. Es porque quiere tapar algo que no lo está pudiendo solucionar con su servicio. Bien, nos metimos 2 coaches, se incorporaron 2 coaches para aumentar la capacidad de acompañamiento. Esto nos liberó a Luis. Bien, Luis dejó de absorber personalmente una parte tan grande de la operación. Luis tenía aproximadamente el 90% de la operación y ahora tiene el 15%. Bien, no tiene absolutamente nada. Entonces, como Luis ahora tiene más tiempo, lo utilizo ¿en dónde? En grabar más contenido. Si graba más contenido, me va a meter más ventas. No solo me va a meter más ventas, me va a meter más casos de éxito. Vuelvo a repetir, el contenido de la marca personal es para generar confianza y atención. Si yo hago que las personas confíen en mí y vengan vendidas desde el contenido, cuando yo les diga A en el servicio van a hacer A. Y eso es importantísimo porque la persona después, si yo le digo que haga A y no hace A, después me echa la culpa a mí. Y es horrible, la verdad, tener una persona así. No vale la pena. Prefiero que entre una persona que confíe en lo que hago y que me siga a lo que yo le digo antes que simplemente entrar y me haga un quilombo. Entonces por eso el contenido es tan importante, porque me genera una línea de coherencia que el extraño no me conoce, se convierte en caso de éxito, todo por la confianza. La confianza que se construye con casos de éxito, con hablar de tus valores, hablar del contenido que resuelve problemas, etcétera, 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 etcétera. Crecer dejó de significar más trabajo para Luis, que esto era lo más importante. La situación cambió. Antes, la operación dependiente de Luis, capacidad de entrega muy limitada, más ventas ponían en riesgo la experiencia. Ahora, operación con app propia y 2 coaches, que es una locura la app, no hay nadie en el mercado que haya creado un juego literalmente. Mayor capacidad de acompañamiento, más demanda sin romper la experiencia. El cuello de botella de operación estaba reducido. Recién con la operación en pie volvía a tener sentido empujar la demanda. Entonces reactivamos el crecimiento con la operación lista, el contenido, se retomó la producción de contenido, los anuncios, se retomaron los anuncios y se volvió a empujar la adquisición y las ventas. Y la diferencia está en que la demanda de antes es la misma, pero entrando sobre una estructura mucho más preparada. Y encima, teniendo la misma demanda, estando en piso entre 30 y 50K, bien, teniendo la misma demanda, yo sé ahora que simplemente poniendo más anuncios, me podía llevar a 50K, que subiendo un poquito más de contenido, me podía llevar a 50K, que metiendo otro closer, me podía llevar a 50K, es decir, a estabilizarme en 50K. Entonces, yo entendiendo el punto de partida donde estamos ahora, es muy simple, tengo que empezar a duplicar los esfuerzos de marketing, ahora sí, porque lo otro lo tengo resuelto. Y lo otro, al día, como lo tengo hoy, me puede aguantar tranquilamente un piso de 100K, ¿bien? Que acá está el próximo video que les voy a grabar sobre Luis, en un piso de 100K, mensual, súper tranquilo, con una experiencia del cliente súper buena y con ventas entrando todo el tiempo. Bien, entonces no hace falta que pasemos de 50, 60, 70, no, porque armamos un producto, un servicio en base al feedback de clientes que ya teníamos y a la información del negocio que poseíamos en ese momento para armar una estructura que nos permita posicionarnos en cuanto a facturación en 100K para tener aproximadamente 50, 60 clientes mensuales. Y como tenemos un ticket de 2K, 50 por 2, por 2K son 100K. No es tan difícil, ¿no? Bien. Entonces, pasamos de tener un negocio de 30 a 50, frenamos las ventas, metimos una propia aplicación y 2 coaches y tenemos un piso de 50K que nos soporta hasta 100K. Lo que cambió fue la estructura, mejoramos el servicio, más capacidad y menos dependencia de Luis, el negocio volvió a superar los 50K mes y no hay una cifra final más específica que esa misma. Más demanda amplifica lo que ya existe. Súper claro esto, así que necesito que lo recuerdes. Si la operación es sólida, amplifica el crecimiento. Si la operación es débil, amplifica los problemas. La decisión depende del cuello de botella actual. Escalar no significa vender cada vez más rápido, significa que el negocio puede absorber cada vez más sin romperse. Primero situación, después decisión. Nos vemos.